las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para debatir dos temas muy polémicos. Primero analizaremos el escándalo que estalló la semana pasada tras la revelación de que el gobierno ha estado usando recursos sofisticados para espiar a periodistas y defensores de los derechos humanos. Luego vamos a debatir los resultados de la cumbre de la Organización de Estados Americanos en la que México intentó mediar para resolver la crisis de Venezuela y aprovechamos para reflexionar sobre el papel de nuestro país en la región. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. Leo, buenas noches. Javier Tello. Leo, buenas noches. Y desde Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola Leo, Héctor, Javier. Ay, Jorge. Bueno, el lunes pasado se desató un escándalo nacional cuando el New York Times confirmó que en los últimos años el gobierno mexicano ha utilizado un malware, una especie de software, para espiar periodistas y defensores de los derechos humanos, entre ellos a Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y a nuestro compañero Juan Pardinas. Aunque nada se ha comprobado, el reporte afirma que solo miembros de la Secretaría de la Defensa, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional tienen acceso a esta herramienta. Hasta ahora, los voceros del gobierno han negado las acusaciones y el esfuerzo del presidente Enrique Peña Nieto por minimizar la gravedad de la situación solo le ha echado más lumbre a la leña. Más leña a la lumbre, perdón. El espionaje ilegal a ciudadanos de un país democrático y plural es simplemente inaceptable, en mi opinión. Y en mi opinión, también quiero decir que me parece que el espionaje ilegal es una forma más de corrupción. Héctor. Bueno, naturalmente, esto es inadmisible, aunque en nuestra experiencia, y en esto estamos mal, yo creo, desde el punto de vista cívico, es que es casi solo un pequeño salto importante tecnológico a una realidad a la que de muchas maneras estamos acostumbrados, y a esto es a lo que me refiero cuando digo que nos falta ahí un grado cívico de conciencia, porque los mexicanos vivimos con la certidumbre comprobable de que estamos siendo investigados por quien quiere investigarnos. Sabemos desde siempre que el gobierno investiga, que el CISEN investiga a las personas. Sabemos recientemente que hay muchas empresas privadas que se han equipado seriamente, como si fueran estados, para hacer sus espionajes. Sabemos que hay sistemas de espionaje en los gobiernos estatales. De manera que esto que dice y que provocó tantas risas el propio presidente Peña Nieto, que a veces él mismo se siente, bueno, sabemos que la embajada espía, sabemos que la DEA espía, la embajada de Estados Unidos. Sabemos que hay una enorme cantidad de aparatos funcionando de espionaje en México. Lo que no sabemos es en dónde nos quejamos para evitar esto. ¿En dónde está el comité del Senado, el comité del Congreso, la instancia judicial que hace algo, un poquito, para que se vuelva efectiva la garantía constitucional de que no puede ser espiado, de que solo puede ser espiado bajo autorización judicial? Entonces, me parece muy bienvenido este episodio, que hay que aclarar a fondo, porque nos recuerda algo que es muchísimo más grande y que es como el ambiente en el que vivimos de estar siendo espiados. Echo de menos, mucho más, en este caso, la falta de un comité del Congreso que le llame a cuentas a los únicos señores que pueden haber utilizado, que tienen y que pueden haber utilizado esto, que es el Poder Ejecutivo Federal. Ahí repártanlo como quieran, presidencia o defensa o CISEN o quien sea.
me parece que expresa, ¿no?, por ausencia, la baja calidad de nuestros sistemas de contrapesos políticos, el que no haya a la fecha un diputado de oposición que se haya levantado en el Congreso a decir, formemos un comité para investigar eso y traigamos a los responsables a contestar oficial y formal, institucionalmente, de este problema. De manera que sí, creo que es un asunto de la mayor penetración, de la mayor resonancia y de la mayor exhibición de nuestra falta de coraje cívico para combatir esto y nuestra falta de institucionalidad de contrapesos para que el gobierno se investigue a sí mismo. Ahora, históricamente tú decías, siempre había esta idea del espionaje, o por lo menos de la intercepción de llamadas telefónicas, pero lo que estuvimos discutiendo la semana pasada es que lo de hoy es cualitativamente diferente, porque sí, a través claro. de estos aparatitos se pueden meter a todos tus datos, claro. Pero lo que a mí me parece más terrorífico es que te puedan prender el micrófono y la cámara y estarte espiando en tiempo real. Eso sí es algo cualitativamente distinto. Jorge. Pues no estoy tan seguro, Leo, por una sencilla razón. En los años 70 y 80, que es lo que yo recuerdo, lo que yo viví, los 60 seguramente también, pero no me tocó. Cuando la DFS mandaba gente a seguirte, a tomarte fotos, seguramente a escuchar tus teléfonos, pero insisto, a seguirte y tomarte fotos. Yo publico en mi libro 2 fotos que me tomaron a mí en esa época, una con José Córdoba y otra con Salvador Samayoa, el líder de uno de los dirigentes del FMLN de El Salvador. Es decir, en tiempo real, pues si están tan cerca de ti que pueden tomar fotos sentado en un restaurante o caminando por la calle, pues es una cercanía o un tiempo real, bastante contemporáneo, digámoslo así. Obviamente el cambio tecnológico es gigantesco, pero al mismo tiempo lo que quizás hoy ya no se pueda hacer tan fácilmente, sí se podía hacer entonces impunemente. Huelga decir que no me seguían a mí por ser yo, me seguían a mí por ser hijo del entonces secretario de Relaciones Exteriores. Yo no importaba en lo más mínimo, ¿no? Creo que hay un primer tema muy importante de ver que esta es una historia, lo decía Héctor, no es nuevo esto. Nunca se condenó en México con el vigor con el que debe condenarse. Claro, sí. Conviene recordar que en Estados Unidos cae el presidente Nixon por haber tratado de instalar instrumentos, dispositivos como estos en 1972 en la sede de la campaña del Partido Demócrata para la elección de 72, que estaba en un edificio que se llamaba el Watergate en la ciudad de Washington. Así empieza el caso Watergate, que termina con la renuncia del presidente Nixon. En México nunca, desde aquella época hasta ahora, a mí me resulta muy simpático que ahorita todo el mundo esté indignado, pero de los espiados o de las víctimas potenciales del espionaje telefónico, me gustaría revisar, no tengo el tiempo para hacerlo porque estoy muy ocupado, dedicado al ocio, y eso quita mucho tiempo, pero me gustaría ver qué escribieron ellos sobre el libro entero de intervenciones telefónicas del Bester Gordillo que se publicó en 2005. Un libro, no una llamadita, un libro. No recuerdo que haya habido mucha indignación, porque claro, estamos en México, estamos en contra del espionaje de los que nos caen bien, pero nos da exactamente lo mismo el espionaje contra los que nos caen mal. Pues eso es México. Javier. Sí, un chorro de temas aquí. Sí. Yo de inmediatamente brinco cuando escucho posturas que podrían ser descritas como de realpolitik sobre el espionaje. Es decir, hombre, siempre ha ocurrido, lo hace todo mundo.
no sé cuál es el escándalo. El propio presidente pareciera adoptar esa postura. Él pareciera en general tener una postura de realpolitik intuitiva en muchos temas, corrupción, etcétera, ¿no? A mí sí, el hecho de que... Muy genuina, ¿no? Sí, le sale muy natural, por eso digo intuitiva. Sí, a mí me preocupa muchísimo. Al mismo tiempo reconozco que hay un chorro de temas aquí que es importante desenmarañar. El hecho de que ocurra no significa que está bien. El hecho de que ocurra probablemente significa que algo de eso es necesario. La pregunta se vuelve cómo regularlo, quién lo regula y cómo lo regula. La pregunta también tiene que ver con el tema de trabajo periodístico. El trabajo periodístico se alimenta, como decía Jorge, muy seguido de investigaciones ilegales en cierto sentido, o que están violando la privacidad de alguien de una manera indebida, etcétera. Entonces, hay un chorro de temas aquí. Lo que yo sí... A mí no me gusta nada es la referencia a un estado profundo que también he escuchado en relación con este tema. Creo que hay un uso técnico de la idea de estado profundo que no aplica al caso mexicano, que aplica al caso de Pakistán, que aplica tal vez al caso de Egipto, tal vez al caso de Turquía, pero creo que aquí no es el caso. Efectivamente hay un chorro de gente que tiene este tipo de tecnología. Y en ese sentido no es algo exclusivo de un estado profundo, sino que pues está muy a la mano y hay un desorden en esto. Hay que poner más orden que ir a encontrar ese estado profundo y quitarle este poder a ese estado profundo. Yo lo que veo es más un desorden en este tema que es un complot. Es que esa parte me parece muy importante, el tema de la eficacia, ¿no? Decía ahorita Jorge Castañeda, a mí me seguían porque yo era el hijo del secretario de Relaciones Exteriores. Pues no sé cuál sería el valor de eso. Me queda claro que el valor de espiar al hijo adolescente de Carmen Aristegui, pues quizá también sea casi cero la eficacia de hacer eso. O intimidación. ¿No? Sí, adelante Jorge, venga. No, nada más la policía mexicana y las fuerzas de seguridad en general del país son viruta y capulina. O sea, punto. No hay que complicarse la vida. Y lo son, por tanto, también los changos que escuchan o que tratan de procesar las intervenciones telefónicas. Siempre ha sido el problema en México. Pueden tener la tecnología más avanzada del mundo, pero en algún momento tiene que haber un chango que escuche o que lea. Y ese güey es incapaz de escuchar o de leer. Son viruta y capulina. El güey del crucero, de la patrulla destartalada en la esquina de Insurgentes y Reforma, ese, y el güey que está en el CISEN, disque leyendo o escuchando. ¿Se imaginan ustedes al cuate leyendo? O sea, nada más la imagen, la panzota, la coca, la torta de queso de puerco, todo eso, leyendo los comentarios del hijo de Carmen Aristegui. O sea, es de caricatura, es de chisguete. No es un estado profundo, Javier, es un estado de chisguete. Héctor, sí. Hay pruebas de esto que dice Jorge en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad que hoy son de acceso público en el Archivo General de la Nación. Y tú encuentras ahí encuentras cosas tan ridículas como que hay una oreja de gobernación que va a un mitin y dice, en donde está Carlos Monsiváis, y dice, Carlos Monsiváis propuso para presidente de la República a Raúl Velasco, que era el jefe del programa de variedades, estrella de Televisa, y lo registra como dando una nota, digamos, de un asunto que hay que tener en la mente, porque entonces no distingue la broma de la... pero es muy ilustrativo también ese archivo, Jorge, porque te muestra cuáles eran entonces los intereses fundamentales que tenían los espías. Era para espiarse a ellos mismos, es decir, la mayor parte de las intervenciones telefónicas son para políticos que son del mismo partido y desde luego del mismo gobierno, pero que están siendo investigados por sus rivales internos. Esa es la mayor parte. Y también hay una cota importante de
seguimiento a críticos, como era el caso de Monsiváis, lo seguían porque lo veían como un crítico un intelectual crítico del PRI, y algo, aunque no hay mucho en ese archivo, de seguimiento de movimientos armados, Sí. La calidad de todo eso es infinitamente baja, es decir, está llena de tonterías. No sé si Jorge se acuerda de su cédula, está hecha de recortes de periódicos, está hecha de francas falsedades. Sí. Es una tontería de principio a fin el archivo, salvo por lo que te revela de un ambiente de época, y en ese sentido para un historiador es fascinante el tipo de mirada de los que espían, ¿no? Otra es lo que les pide Estados Unidos que espíe a los mexicanos. Ahí entras. Y te lo digo porque Soledad Loaesa me ha regalado información, ahora que está haciendo una investigación, de que espiaban a mi abuelo. Y mi abuelo pues lo espiaban por ser comunista. Y la orden de espiarlo venía de Estados Unidos. O sea, también había ese ambiente de la Guerra Fría, digamos, ¿no? A ver, el espionaje que sale de la Embajada Americana y regresa, por cierto, a los archivos, que son fantásticos, del Departamento de Estado, eso es otro nivel y es otra calidad. Cosa, claro. Entonces y ahora, ¿no? Sí. Yo leía los reportes de los cónsules, que eran cónsules anónimos de Sonora en los años 1910 y 1911, y eran unos reportes impresionantes de qué se trataba la vida local de un pueblito. Eran como pequeñas piezas de antropología. Entonces, eso es otro nivel. ¿Usaste para tu tesis? Sí, claro, Okay, claro. sí, tu tesis doctoral, claro. Eso es otro nivel, porque llevan mucho tiempo necesitando información real para tomar sus decisiones políticas. Pero lo que yo creo es que, digamos, de entonces para acá, tanto la cuestión tecnológica ha crecido desorbitadamente, como el número de personas, de agentes que vigilan. Me parece que estamos llenos de agencias que nos vigilan. Y de privados. De las americanas, pues todas las imaginables. Y del sistema de seguridad mexicano, pues cada quien tiene. El ejército tiene el suyo, la marina tiene el suyo, la policía federal tiene el suyo, los gobiernos estatales tienen lo suyo. Y aunque la mayor parte lo dedican a lo mismo que los de antes, los mexicanos, que es espiar políticamente y un poco a sus críticos, la verdad es que tienen esta digamos, yo creo que en esto una muchísima mayor calidad y mayor efectividad en el registro, porque los aparatos son mucho mejores. Sí. Es muy fácil y muy barato intervenir una frecuencia telefónica. Sí. Es muy fácil hackear una computadora. Es decir, la tecnología sí ha venido a ayudar muchísimo a los espiadores. Sí, antes tenían que seguir a Jorge, ahora no lo tienen que seguir, ¿no? O sea, ahora en tiempo real pueden prenderle su celular o apagarlo, Javier, ¿no? Totalmente, yo creo que sí hay cambios tecnológicos importantísimos. No tendrían para qué. Sí, sí creo que por eso todos los países, por lo menos de Occidente, están ajustando sus leyes que tienen que ver con espionaje en función de los cambios tecnológicos. Precisamente la actual primera ministra de Inglaterra, cuando era secretaria del Interior, ella promovió una nueva ley de espionaje que tenía que ver con poderle pedir datos a las empresas telefónicas. Eso también es algo nuevo. Hay bases de datos gigantescas a nivel mundial, etc. Sí ha habido un cambio tecnológico, el internet, las computadoras, etcétera. Muchas de las leyes originales databan de una época donde no existía todo esto y han tenido que ajustarlas, a veces para bien y a veces para mal. En el caso, por ejemplo, de Inglaterra, yo creo que para mal, desde el punto de vista de la privacidad y el derecho a la información, etcétera, etcétera. Bajo el argumento del terrorismo, ¿no? Sí, de seguridad, ¿no? Sí, sí. En el caso de Estados Unidos, hay dos casos muy recientes de quejas de periodistas de que lo están investigando y espiando Estados Unidos, tanto bajo Obama como bajo ahora Trump. En el caso de Trump, por un tema de filtraciones, él quiere averiguar quién está filtrando, y una de las maneras de ver quién está filtrando es espiando a los periodistas que publican las filtraciones. En el caso de Obama fue sobre todo el Associated Press, según recuerdo, en 2013 hubo un caso muy notado, donde el gobierno americano quería investigar y espiar a periodistas. Ahora, ahí sí hay un protocolo relativamente conocido y transparente de cómo puede y no puede suceder. Y refinado.
de la misma calidad tecnológica que el aparato que usas, ¿no? Tristemente yo creo que menos transparente de lo que debería de ser. Con un tribunal dedicado a eso. Claro. Pero el tribunal es medio opaco, etcétera. Aquí en México yo cada vez que veo esta noticia, siempre hablan de que por ley necesitas que un juez dé permiso, un juez federal. A mí me encantaría ver cuántos jueces han dado ese tipo de permiso. Yo te apuesto que muy pocos, ¿no? En un mundo donde al parecer todo el mundo espía todo el tiempo a todo mundo. Y sin embargo, debe de haber un registro de esos permisos. Ahora esos permisos, a mí yo quisiera regresar al tema de la eficacia porque a mí me parece fundamental. En un país donde hay 5 secuestros por día, en un país donde en mayo tuvimos la mayor cantidad de asesinatos desde que se lleva la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un país donde efectivamente hay enemigos del Estado, que estén espiando a estas personas, a Juan Pardinas, me parece que habla de lo que decía Jorge de este Estado tortero. Déjame ponértelo así. Y es increíble. O sea, a mí eso me parece también un escándalo. Bueno, yo no sé por qué escogieron estos casos. Perdón, Jorge. Sí, venga, Jorge. No, simplemente para decir que, digo, como se supone que funciona esto, no sé si en México ahora, pero en general, es que a través de este tipo de dispositivos tú vas virtiendo todo lo que grabas o todo lo que pescas en una especie de archivo general, donde es una especie de basurero, digamos, metes todo ahí, vas echando todo. No es como la basura ahorita que seleccionas y separas la basura, no, va todo ahí. Y cuando quieras saber algo de Juan Pardinas, le picas Pardinas, y luego Pardinas, Sistema Nacional Anticorrupción, y luego Pardinas, Sistema Nacional Anticorrupción, Fiscal Anticorrupción, y vas a encontrar todo lo que dijo Pardinas en algún momento sobre estos 3 temas, porque la tecnología sí te permite hacer eso. Claro. Entonces, sí puede tener una cierta utilidad ex post, no en tiempo real. En realidad no hay ningún chango escuchando. Es una alegoría, creo que más o menos divertida y más o menos pertinente, pero no pasa de ser una alegoría. Es decir, esto se hace siempre a toro pasado, o en principio a toro pasado. A ver, ¿qué dijo Carmen Aristegui sobre la Casa Blanca un año después de la Casa Blanca? Cuando la pescamos diciendo que alguien le filtró la información, o que fue el hola, o que fue de casualidad un cuate que iba pasando por ahí. Bueno, esa es la lógica de este tipo de sistemas. Pero aún, entonces sí puede valer la pena espiar a gente que en un momento dado uno se pregunta, ¿qué diablos importa? Pero en otro momento puede ser interesante. Ahora, obviamente los casos mucho más atractivos para todos nosotros serían los políticos, no los periodistas. Y como dice Héctor, los políticos del PRI, a quien están espiando ahorita, quien está espiando Osorio ahorita, no es al hijo de Carmen Aristegui, es a Luis Videgaray. Por Dios, no importa el hijo de Carmen Aristegui. Y a quien está espiando Videgaray, si tiene sus aparatos, pues es a Osorio. Y los empresarios a los empresarios y así. Sí, ¿no? sí, Bueno, sí. Pero obvio. Nos volvemos a reír, ¿no? Sí, nos reímos a reír. del asunto en lugar de... Como que tenemos naturalizado que así es, ¿no? De alguna manera. Y dejamos de preguntarnos por cuál es la instancia que debe investigar esto y si se le puede o no se le puede poner un freno. Nosotros, los medios, somos grandes cómplices de todo lo que es el espionaje ilegal de personas que odiamos o no odiamos, pero que nos parecen irresistibles como noticias. Nuestros diarios están llenos de filtraciones, de grabaciones ilegales, hechas por quién sabe quién, filtradas por quién sabe quién, porque los periódicos, los medios, no tenemos la vergüenza profesional, el pudor profesional, por lo menos, de investigar quién nos lo dio. Ya no digamos no publicar lo que está tan prohibido como hacerlo. En la Ciudad de México es pena de cárcel tanto grabar
conversaciones privadas como difundirlas, y no pasa nada. Entonces, si este escándalo nos escandalizara, quizá podríamos iniciar un proceso adecuado. Yo lo primero que pido al Congreso es que establezca una instancia formal de investigación, porque esto también tiene que ver al final con la calidad de la seguridad del Estado. Si el Estado no puede tener control de estas redes, pues es un Estado todavía más débil de lo que solemos pensar. Permíteme, tengo que hacer una pausa rapidísimo y regresamos. Vamos a terminar con este tema y vamos a pasar también al tema de la Organización de los Estados Americanos y el papel de México para tratar de resolver la crisis de Venezuela. Regresamos en un momento más.